Imagina volver a casa después de un largo viaje, cansado y ansioso por descansar en tu cama, solo para darte cuenta de que algo está fuera de lugar desde el momento en que llegas a tu edificio. Las luces del pasillo están encendidas, pero el silencio es ensordecedor. Miras a tu alrededor, pero no ves a nadie. No hay pasos, ni conversaciones, ni siquiera el sonido habitual de los televisores de tus vecinos. Es como si, de repente, todo el edificio estuviera desierto. Y lo peor es que cuando intentas buscar respuestas, nadie parece saber a dónde han ido todos los residentes. Esta fue la aterradora realidad que Paulo enfrentó al regresar a casa después de una semana fuera. Pero antes de continuar con esta historia increíble, tómate un segundo para suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros misterios. Cada semana traemos nuevos enigmas que desafiarán tu percepción de la realidad, y definitivamente no querrás perderte ninguno. Y si has vivido algo inexplicable o conoces a alguien que haya pasado por una situación extraña, deja tu historia en los comentarios. Queremos saber. Paulo era un hombre común. Vivía en un edificio de clase media en un barrio tranquilo de la ciudad. Después de pasar una semana viajando por trabajo, no veía la hora de volver a su rutina, ver a sus vecinos y descansar. Siempre había mantenido una relación cordial con todos en el edificio. Conocía a las familias que vivían allí, intercambiaba saludos en el ascensor, de vez en cuando, participaba en las reuniones de la comunidad. Era el tipo de lugar donde nunca pasaba nada extraordinario, hasta ese día. Cuando Paulo entró en el edificio esa noche, notó un silencio inusual. No se oía el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose, ni el habitual ruido de los coches. Lo encontró extraño, pero al principio no se preocupó demasiado. Tomó el ascensor, al salir en su piso, el silencio se volvió aún más perturbador. No había luces encendidas en las ventanas, ni movimiento alguno. Fue hasta su apartamento y abrió la puerta, esperando escuchar algún ruido alrededor. Pero el silencio absoluto continuaba. Ya dentro, Paulo intentó distraerse encendiendo la televisión, pero la sensación de que algo estaba mal no lo abandonaba. A la mañana siguiente, salió a buscar el periódico y a tomar café en la panadería de la esquina. Al pasar por la portería, notó que el portero tampoco estaba allí. Extraño. Pensó que tal vez el portero había salido a hacer algo o estaba en un receso. Sin embargo, cuando regresó, el edificio seguía vacío. Los ascensores no se habían movido de los mismos pisos desde la noche anterior, como si nadie los hubiera utilizado. Paulo decidió llamar a la puerta de algunos vecinos, pero nadie respondía. Todos los apartamentos estaban cerrados, sin señales de vida. Intrigado, se dirigió al apartamento de Doña Vera, una anciana que siempre estaba en casa. Rara vez salía del edificio, y Paulo la veía casi todos los días en la portería. Llamó a su puerta varias veces, pero no hubo respuesta. El pánico comenzó a apoderarse de Paulo. Intentó llamar a algunos vecinos, pero ninguno respondió. En ese momento, se dio cuenta de que algo muy extraño estaba sucediendo. Decidido a averiguar qué estaba pasando, Paulo comenzó a revisar todo el edificio. Bajó al sótano, revisó las áreas comunes y el estacionamiento, pero no había absolutamente nadie. Ningún coche había sido movido del garaje, pero al mismo tiempo, parecía que todos los residentes simplemente habían evaporado. No había notas, señales de mudanza, nada que explicara la desaparición colectiva. Al final de la tarde, Paulo decidió ir a la comisaría más cercana para denunciar las desapariciones. Al llegar, los oficiales lo recibieron con escepticismo. Encontraban su historia curiosa, pero no le dieron mucha importancia. Le sugirieron que tal vez todo era una coincidencia y que todos los residentes se habían ido de vacaciones al mismo tiempo. Pero Paulo sabía que eso no tenía sentido. Era imposible que tantas personas desaparecieran sin dejar rastro, sin comentar nada con nadie. La sensación de estar solo en el edificio comenzó a pesar cada vez más sobre él. Las noches eran particularmente difíciles. Paulo comenzó a escuchar sonidos que no podía identificar, como si algo se moviera por el edificio vacío. Pasos distantes, puertas chirriantes e incluso susurros que parecían venir del final del pasillo. Al principio,
Pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada por el silencio y el aislamiento, pero los sonidos eran demasiado reales para ser solo fruto de su imaginación. Una noche, mientras intentaba dormir, Paulo escuchó un golpe en la puerta. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría ser? Corrió hasta la puerta, pero cuando la abrió, no había nadie allí. El pasillo estaba vacío, y el edificio sumido en la misma oscuridad de siempre. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, comenzó a dejar todas las luces encendidas y a cerrar con llave todas las puertas y ventanas de su apartamento. Una mañana, mientras investigaba el sótano del edificio, Paulo encontró algo inesperado, un cuaderno escondido en una esquina. Parecía pertenecer a uno de los antiguos residentes y estaba lleno de anotaciones. Las primeras páginas parecían normales, pero a medida que avanzaba, las anotaciones se volvían cada vez más perturbadoras. El residente hablaba sobre ruidos extraños que escuchaba por la noche, sobre sombras que veía moverse por los pasillos, y en las últimas páginas mencionaba la desaparición de otros vecinos, exactamente como estaba ocurriendo ahora. El miedo de Paulo aumentó. No solo estaba solo, había algo más allí, algo que no podía entender. Cada noche, los ruidos se volvían más intensos, y la sensación de ser observado se hacía más fuerte. La soledad, que al principio era solo una curiosidad, ahora se volvía insoportable. Empezó a pensar que tal vez sería el próximo en desaparecer. Una noche en particular, los ruidos se volvieron ensordecedores. Paulo escuchó pasos corriendo por el pasillo, puertas que se cerraban de golpe y voces indistintas. Corrió hasta la ventana, mirando hacia la calle, esperando ver a alguien, pero el silencio afuera era aún más aterrador. Cuando volvió a entrar, se dio cuenta de que la puerta de su apartamento estaba abierta. Sabía que la había cerrado con llave. Ahora, con el corazón acelerado y el miedo tomando control, sintió que ya no estaba solo. Al día siguiente, Paulo hizo las maletas y decidió que no podía quedarse más en ese edificio. Pero al bajar al vestíbulo, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Todos los residentes habían vuelto, actuando como si nada hubiera pasado. Los niños jugaban en el pasillo, los vecinos conversaban y hasta el portero estaba en su puesto, como si los días de desespero y silencio nunca hubieran existido. Paulo intentó hablar con algunos de ellos, pero nadie parecía recordar que habían desaparecido. Para ellos, todo estaba absolutamente normal. Sin respuestas, Paulo dejó el edificio sin saber si volvería. El misterio del edificio vacío nunca fue resuelto, y sabía que, aunque los vecinos habían regresado, algo estaba muy mal con ese lugar. ¿Y tú, qué harías si todos tus vecinos desaparecieran sin dejar rastro? Deja tus teorías en los comentarios y no olvides darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. Tal vez alguien tenga una explicación para el misterio que Paulo nunca pudo resolver.